Hola queridos alumnos, en el video anterior habíamos estado viendo funciones. Vimos lo que era una función, que tenía que cumplir dos criterios, existencia y unicidad. También vimos la notación funcional y la clasificación de funciones en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. En este video vamos a continuar con el tema, pero viendo en particular las funciones escalares. De ellas vamos a hablar del dominio, de la imagen, ordenada al origen, ceros o raíces. También vamos a ver intervalos de positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento y las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división de funciones. Bueno, aquí comenzamos con las funciones escalares, que son las que están definidas en el conjunto de los números reales. O también puede ser que partan y lleguen a algún subconjunto de los reales, no necesariamente todo el conjunto completo. Estas funciones se van a dar a través de una expresión que relaciona las variables. La y va a ser igual a la f de x. Y es la variable dependiente porque depende de x y x es la variable independiente. Veamos algunos ejemplos de funciones escalares. Esta que tenemos aquí está definida de reales en reales, tal que la y, que es la f de x, es 2x más 3. Esta otra, parte del intervalo real 1, 4, tiene su segundo conjunto de llegada en reales, su codominio se llamaba, y en este caso la expresión que la define, g de x, es igual a raíz cuadrada de x menos 1. Aquí te muestro una más que va de enteros en racionales, que también son subconjuntos de reales, ¿no? Y la expresión de esta función h de x nos devuelve 3 elevado a la x. Recordemos que si elevamos 3 a un número natural, nos da un número natural también, pero como acá partimos de enteros, ¿qué pasa si, por ejemplo, elevo 3 a la menos 2? Nos queda un noveno. Por eso el codominio aquí es racionales. A ver este pequeño ejercicio. Sea esta función, que está definida de reales en reales, tal que f de x es x cubo menos 5, vamos a calcular estas imágenes. Por ejemplo, la del 1. ¿Qué quiere decir f de 1? Es el valor de la y que le corresponde a la x que vale 1. Como tenemos la expresión, simplemente hacemos el cálculo. Reemplazamos la x por 1, nos va a quedar 1 al cubo menos 5, da menos 4. La f de 2, hay que hacer lo mismo, pero ahora reemplazando la x por 2. 2 al cubo menos 5 es 3. Y la f de a, por ejemplo, donde a no sabemos qué valor es, pero quiere decir que a la x ahora la vamos a llamar a. Entonces nos va a quedar a al cubo menos 5. Lo mismo que si me dieran de una expresión más grande. ¿Qué será la f de b menos 1, por ejemplo? Será b menos 1 al cubo menos 5. Esto último nos va a ser útil, por ejemplo, cuando hagamos composición de funciones. ¿Y cómo se representan gráficamente las funciones escalares? Tenemos que graficar en un par de ejes cartesianos. Acá te voy a mostrar algunos ejemplos, porque después vamos a ir estudiando poco a poco cada tipo de función. Para tener una idea, algunas pueden ser esta, que es una función lineal, como veremos en el próximo video. Su gráfica es una recta. Esta otra, que es una ecuación cuadrática, la gráfica es una parábola. Aquí tenemos una función irracional, porque tiene raíces, es una resta de raíces cuadradas en este caso. Aquí tenemos otra función, que es una suma o combinación lineal de funciones con módulo. Y así podemos tener muchas funciones más. Ya vamos a ir viendo paso a paso. Pero, por ejemplo, esta gráfica de una relación definida en reales no es función. ¿Por qué no es función? Porque si observamos, hay elementos que tienen más de una imagen. Por ejemplo, el 0 está relacionado con el 0 y también con el 2. Aquí el único elemento que tiene imagen única es el 1. Por eso esto es la gráfica de una relación, pero que no es función.
Recordá que en el video pasado vimos que tenía que cumplir existencia y además unicidad para hacer función. Esta no lo cumple. Por eso acá te propongo este ejercicio donde te voy a dar gráficas para ver cuáles de ellas corresponden a funciones. Tómate un tiempito, pausa el video y volvé cuando estés listo. Ahora lo vamos a corregir. La primera no es. ¿Por qué no es? Porque hay un único elemento que tiene infinitas imágenes y los demás no tienen. Esta no cumple ninguna de las dos condiciones. La segunda sí, corresponde al gráfico de una función. La tercera no cumple tampoco. Hay elementos que tienen dos imágenes y hay otros que aparentemente no tienen ninguna, si estamos definidas en reales. La otra sí, porque observen que la parte donde se interrumpe, esta es muy parecida a la segunda, pero hay una parte que la imagen es nula. Todos esos elementos tienen imagen nula, así que no hay problema, todos tienen imagen y única, es función. Y la última también es una función. No será una función inyectiva esta, al igual que la anterior, pero son funciones. Ahora vamos a hablar del dominio de las funciones escalares. Nosotros ya vimos lo que era el dominio, era el conjunto de los elementos del primer conjunto que estaban relacionados con alguno del segundo. Esto era una relación, pero en una función necesitamos que el dominio sea todo el primer conjunto. Por lo tanto, cuando nos digan que hallemos el dominio de una función, lo que vamos a hacer es encontrar el mayor conjunto que esté incluido en reales para el cual f sea función. Por ejemplo, si nos dan esta expresión, ¿hay algún problema aquí? La x puede tomar cualquier valor y siempre vamos a poder encontrar un resultado. Por lo tanto, aquí el dominio van a ser todos los reales. En cambio, en esta otra, como es una raíz cuadrada, sabemos que el radicando, que es la expresión que está dentro del símbolo de la raíz, no puede ser negativa, porque no es un número real. Entonces necesitamos que x más 3 sea algo positivo, que puede valer 0. Raíz de 0 sí existe, mayor o igual. Entonces el dominio son todos los números mayores o iguales que menos 3. A ver esta otra, 5 sobre x más 1. Aquí, ¿qué es lo que no puede pasar? No puede pasar que el denominador valga 0, porque no existe división por 0 en reales. Entonces, ¿qué valor hay que quitar? El que haga 0 el denominador. ¿Cuándo es que vale 0 el x más 1? Cuando la x valga menos 1. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el menos 1. Y en esta última, que es un logaritmo, lo que hay adentro del logaritmo debe ser mayor estricto que 0. Si x menos 4 debe ser mayor que 0, la x tiene que ser mayor que 4, pero ahora sin incluir al 4. Por eso en este caso es un intervalo abierto. Aquí están representadas las principales cuestiones a tener en cuenta al sacar dominios. Hay algunas un poco más sofisticadas, si tenemos alguna función trigonométrica inversa, pero a ustedes se les van a dar estas. A ver, repasemos. Lo que hay que tener en cuenta es que adentro de raíces de índice par no puede haber un radicando negativo. Lo de adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Si tenemos denominadores, tienen que ser distintos de 0. Y si tenemos logaritmos, tienen que ser mayor estricto que 0. Por eso te propongo este ejercicio. ¿Te animás a encontrar el dominio de estas tres funciones? Pensalo un poco, pausa el video, que ahora te voy a escribir acá las respuestas para que verifiques. Estas son las respuestas. Ahora veamos cómo encontrar la imagen de funciones escalares. El concepto de imagen es el mismo que conocemos para las relaciones. Es decir, son los elementos del segundo conjunto que son imagen de por lo menos alguno del primero. Si tenemos, por ejemplo, 3x más 2, veamos qué resultados puede darnos esta expresión.
Esto puede devolver cualquier número real. ¿Puede dar 5? Sí. ¿Cuándo va a dar 5? Cuando la x sea 1. ¿Esto puede dar, por ejemplo, 20? Sí. Cuando la x valga 6. 3 por 6, 18 más 2, 20. ¿Esto puede dar 0? Cuando la x sea menos 2 tercios. Y así con cualquiera. Si yo igualo esto a un valor que quiero ver si es imagen, siempre va a tener solución. Por lo tanto, la imagen son todos los reales. En cambio, ¿qué pasa con esta? Ya sabemos que cuando uno calcula una raíz cuadrada, los valores que devuelve no pueden ser negativos. Entonces aquí tenemos como imagen los reales positivos con el 0 o escrito en forma de intervalo así. Esta otra, ¿qué podrá devolver? ¿Esto podrá devolver 5? Sí, cuando la x valga 0. ¿Esto podrá devolver 10? Y sí, ¿cuándo va a devolver 10 esto? Si nosotros igualamos a 10, podemos despejar un valor de x. Esto va a valer 10 cuando el denominador valga 1/2. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre cuando la x sea menos 1/2. Bueno, y así con todos, excepto qué valor. ¿Qué es lo que no puede devolver esta función? ¿Qué te parece? Esto nunca va a poder dar 0. Jamás va a poder dar 0. Entonces, la imagen son los reales menos el 0. Y esta última, que es un logaritmo, acá sí, si bien lo que nosotros tenemos que darle como entrada al logaritmo tenía que ser positivo, lo que devuelve el logaritmo es cualquier número real. La imagen son todos los reales. Igualmente no te preocupes que cuando vayamos aprendiendo cada tipo de función vamos a reforzar cómo encontrar la imagen. Ahora te propongo este ejercicio. Hallar la imagen de estas funciones. ¿Te animás? Pausa el video y luego fíjate si las hiciste bien. Yo ahora te voy a poner las respuestas. Otra cuestión a tener en cuenta cuando analicemos funciones van a ser las intersecciones con los ejes coordenados. Si tenemos una función f, la intersección o intersecciones que tenga con el eje x se denominan ceros o raíces y son justamente los valores en los cuales la función vale 0. La intersección con el eje y, en cambio, es única y se denomina ordenada al origen. ¿Cómo se calcula? Haciendo lo que vale la imagen del 0. Por ejemplo, acá tenemos esta gráfica de esta función y podemos ver que raíces o ceros tiene 3. Acá hay 3 puntos donde corta al eje x. En cambio, la ordenada al origen, ¿cuál es? Es esta, menos 1. Por ejemplo, en este caso que nos dan esta función, f de x igual a 4 menos x cuadrado, primero vamos a calcular el dominio. ¿Hay algún problema acá? ¿Hay alguna raíz de índice par, algún logaritmo o algún cociente? No. Entonces son todos los reales. La imagen, en cambio, veamos que x cuadrado siempre es algo positivo. Quiere decir que acá estamos haciendo 4 menos algo positivo. Esto nunca va a poder dar mayor que 4. La imagen entonces va a ir de menos infinito hasta el 4 inclusive, que ¿cuándo es que vamos a obtener 4? Cuando la x valga 0. Vamos a calcular la ordenada al origen. Era la imagen del 0, era el valor de y cuando la x es 0. A ver, si la x es 0, tenemos 4 menos 0 al cuadrado, es decir, 4. ¿Y cuáles son las raíces? Son los valores en los que la función vale 0. Ahora tenemos que igualar 4 menos x cuadrado a 0. ¿Cómo despejamos esto? Podemos pasar la x cuadrado al otro miembro. ¿Y qué números tienen cuadrado que vale 4? Hay 2. Uno es el 2 y el otro es el menos 2. Si hacemos la gráfica, aquí vemos que tenemos la ordenada al origen y las raíces que eran tanto el 2 como el menos 2. Igualmente no te preocupes, que ya después vamos a ver cómo analizar este tipo de funciones, que en este caso es una cuadrática. Otra cosa importante es ver
¿cuándo crece y cuándo decrece una función? Es por intervalos, o sea que si a nosotros nos dan una función y AB es un intervalo incluido en el dominio, se dice que la función es estrictamente creciente en dicho intervalo si tomamos cualesquiera sean dos valores de x, ¿no? Si x1 es menor que x2, las imágenes también tienen la misma relación, o sea, la imagen del más grande tiene que ser mayor. En cambio, si ocurre lo contrario, si yo tengo un x1 que es menor a un x2, pero las imágenes son al revés, la del x2 es menor que la del x1, ahí se dice que la función es estrictamente decreciente. En forma gráfica, esta función, donde vemos que a medida que aumentan los valores de x, la función aumenta, es estrictamente creciente. En cambio, este otro gráfico, que a medida que aumentamos los valores de x, la función decrece, es decreciente. Por ejemplo, aquí tenemos una función, ¿sí? Posiblemente esta gráfica sea de una cúbica, que no importa ahora, después vamos a estudiar. Pero si queremos saber en qué parte crece y en qué parte decrece, podemos ver, acá lo pinto de colores, las partes que pinté de rojo son donde es estrictamente creciente. Hay dos intervalos. El primero viene de menos infinito y llega hasta el valor de x menos 1. A tener cuidado que cuando uno escribe estos intervalos son los valores de x para los cuales la función crece o decrece, ¿sí? Y el otro es a partir del 1. En cambio, ¿qué ocurre en el medio? Cuando los valores que toma la x van entre menos 1 y 1, que es la parte azul, ahí la función está decreciendo. Y otra cuestión a tener en cuenta es la positividad y negatividad. También aquí lo vamos a definir en intervalos. ¿Cuándo va a ser positiva una función en un intervalo? Cuando los valores que toma la función la f de x son mayores que 0. Y negativa cuando son menores que 0. Aquí tenemos gráficamente un intervalo donde es positiva, quiere decir que la gráfica está por encima del eje x. Y un intervalo de negatividad es aquel donde la función, la gráfica, está por debajo del eje x. Por ejemplo, en esta función, que es parecida, no es la misma, pero es parecida a la que habíamos visto antes, aquí yo pinté de rojo la parte donde es positiva, que hay dos partes, ¿sí? El intervalo de menos 1 a 1 y el intervalo que va de 3, bueno, a más infinito. Acá yo señalé la parte que se ve. Así que es positiva entre menos 1 y 1 y de 3 a más infinito. ¿Y dónde es negativa esta función? Y aquí vemos estas partes que yo pinté de verde. El primero viene de menos infinito hasta el menos 1 y el otro es el intervalo 1, 3. Ven que no tiene nada que ver el crecimiento y decrecimiento con la positividad y negatividad. Por último, en este video vamos a ver algunas operaciones básicas con funciones. Si yo tengo dos funciones, cada una con su respectivo dominio, podemos realizar las siguientes operaciones. Podemos sumarlas. ¿Qué significa sumar funciones? Significa obtener una nueva función, que es la función suma, que va a estar definida de la intersección de los dominios de las dos funciones dadas y la imagen de cada elemento es la suma de las imágenes del elemento en cada una de las funciones. Si queremos restar funciones, es muy similar, parte de la intersección de los dominios y lo que se hace es, se restan las imágenes. Si queremos multiplicar funciones, también el dominio es la intersección y lo que se hace es multiplicar las imágenes. Para hacer un cociente de funciones, cuidado, que hay que quitar del dominio aquellos valores donde la segunda función valga 0. Es decir, que el dominio del cociente va a ser la intersección de los dominios menos aquellos valores de x donde la g de x valga 0. Y lo que se hace es ir dividiendo las imágenes de cada uno de los valores. Bueno, para darnos una idea vamos a hacer un ejemplo de esto último que vimos. Supongamos que las funciones que tenemos son estas dos. F de x, 2x menos 1 y g de x, 3 dividido x.
Vamos a calcular la suma. La suma va a ir del dominio de G, que es el más restrictivo, que es la intersección de los dominios, y tenemos que sumar las dos expresiones. O sea que f más g de x va a ser 2x menos 1 más 3 sobre x. Acá si queremos podemos sacar denominador común y nos queda esta. Esta sería la función suma. Ahora hacemos lo mismo con la resta. También la intersección de los dominios es reales menos el 0. Para encontrar f menos g había que hacer f de x menos g de x. Hacemos con estas expresiones y también si queremos dejar un solo término sacamos denominador común x. Para hacer el producto también es el mismo dominio, intersección, y ahora debemos multiplicar la f de x con la g de x. Acá lo ponemos entre paréntesis, ya que son dos términos que están multiplicados por la expresión de la segunda. Y bueno, si queremos multiplicar esto, ¿qué nos queda? 6x menos 3 arriba sobre x. Pero para hacer el cociente, tenemos que quitar valores que hagan 0 la función g. En este caso justo no hay ninguno, porque la función g no devuelve 0. Entonces, nos queda el mismo que antes. Hacemos el cociente f de x menos g de x y nos queda finalmente 2x cuadrado menos x dividido 3. Ahí están. Bueno, si bien hemos visto algunas operaciones que podemos hacer con funciones, nos quedan otras para ver que serán en los próximos videos. Nos falta ver la composición de funciones, la función inversa, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con los diferentes tipos de funciones. Hay muchas, por ejemplo, lineal, cuadrática, polinómica en general, racional, irracional, exponencial, logarítmicas, trigonométricas. También veremos otro tipo de funciones como la función módulo, la función signo, parte entera, algunas funciones que vienen dadas a trozos y otro tipo de clasificaciones como por ejemplo las periódicas, las funciones pares, las funciones impares. Así que espero que esto te haya sido útil y te espero en los próximos videos.